Mi padre siempre creyó que tenía el derecho absoluto de decidir quién tenía razón dentro de nuestras cuatro paredes. Y más aún, pensaba que sus juicios eran leyes incuestionables. Cuando anunció que me castigaría hasta que bajara la cabeza ante su hija intocable, mi hermana menor, yo no discutí. No protesté. Solo asentí, con una calma que él interpretó como obediencia. Lo que no sabía era que ese silencio era el primer ladrillo de la salida que estaba por construir. Soy Matías. Tengo 22 años, pero la historia que estoy a punto de contarte empezó cuando tenía 17. Para entender lo que hice aquella madrugada en la que abandoné la casa sin mirar atrás, hay que entender cómo era el ambiente en el que crecí. Mi hermana Clara tenía 15 por entonces, aunque siempre fue tratada como si fuera de cristal desde que nació. El favoritismo era tan descarado que incluso gente que no nos conocía lo notaba en segundos. Más de una vez escuché a camareros o vecinos bromear sobre la princesa de la casa. Mis padres reían orgullosos, como si fuera un elogio bien merecido. Mientras a ella le compraban ropa nueva cada cambio de estación, a mí me tocaban prendas heredadas de primos que ni siquiera vivían en la misma ciudad. Ella recibía un teléfono nuevo cada año. Yo, en cambio, usaba uno que tenía la pantalla rayada y la batería moribunda. Clara podía pedir clases de baile, pintura, campamentos de verano o viajes escolares sin pensarlo dos veces. Si yo pedía algo, la respuesta era siempre la misma. Guarda para la universidad, Matías. Tienes que aprender a ahorrar. Las reglas también parecían escritas solo para mí. Clara tenía permiso para volver a casa cuando quisiera, aunque fuera noche cerrada. Yo debía estar dentro antes de las 9 incluso en fin de semana. Ella podía invitar amigos de improviso. Yo debía solicitar permiso con días de anticipación, como si estuviera pidiendo audiencia en un palacio. Su cuarto era espacio privado, sagrado, intocable. El mío era más bien una sala común. Entraban cuando les daba la gana, abrían cajones, revisaban mochilas. Cuando protestaba, mi padre me llamaba envidioso y mi madre lloraba diciendo que yo era el que buscaba problemas. Y Clara, bueno, Clara disfrutaba cada segundo de esa dinámica, especialmente cuando nadie más estaba mirando. A los 15 ya había entendido que luchar por un trato justo era inútil. Así que me volqué al colegio y a mi trabajo de medio tiempo en una tienda de materiales de construcción. Ese lugar me dio aire. El dueño, don Esteban, un hombre de pocas palabras pero manos expertas, me enseñó plomería básica, electricidad, y poco a poco me permitió atender clientes. No me hablaba como si yo fuera un estorbo, sino como alguien capaz. Eso, aunque suene pequeño, salvó muchas cosas en mí. Y entonces llegó el martes que quebró el equilibrio que yo llevaba años sosteniendo. Estaba en mi habitación, rodeado de hojas, libros de matemáticas, una calculadora vieja y mi portátil. Tenía que entregar un trabajo crucial en la clase de análisis al día siguiente. No podía fallar. Mi profesor era famoso por hundir a cualquiera que entregara algo incompleto. Tenía la vista fija en un ejercicio complicado cuando la puerta se abrió sin un solo golpe de aviso. Clara entró como si la habitación fuera suya. Quería mi computadora. La suya estaba cargando, o eso dijo, y tenía un proyecto pendiente que necesitaba terminar ya. Le dije que no, sin levantar la mirada. Ella insistió. Yo repetí que no. Y entonces empezó la letanía de siempre, que yo era egoísta, que nunca la ayudaba, que me creía la gran cosa porque tenía buenas notas y un trabajo. Intenté ignorarla, hasta que decidió vivir su propio drama. Agarró mi libro de matemáticas y lo lanzó contra la pared. Las páginas se doblaron, la marca cayó y perdí el punto exacto donde estaba. Me levanté, con el pulso tenso, pero intentando mantener la calma. Sal, le pedí. No me da la gana, replicó. Luego vino el empujón. Nunca antes me había puesto una mano encima. Tropecé contra el escritorio. Mi botella de agua cayó y derramó todo su contenido sobre mis notas, mi tarea y la calculadora. La tinta comenzó a correrse. 3 horas de trabajo se volvieron una mancha difusa e inservible. Mientras yo seguía intentando entender lo que estaba viendo, Clara sonrió. No una sonrisa grande, sino una pequeña curva de satisfacción. Había ganado su pequeña guerra. Ese gesto me despertó algo. La tomé del brazo con firmeza, sin lastimarla, y la acompañé hacia la puerta. Ella intentó soltarse, pero yo no cedí hasta dejarla fuera. No vuelvas a entrar, dije. Empezó a golpear la puerta como si fuese a derribarla. Voy a decírselo a papá. Me pusiste las manos encima. No contesté. Solo miré mi tarea destruida. 5 minutos después,
Llegaron golpes distintos. Más duros. Más pesados. La voz de mi padre atravesó la madera. Matías, abre. Ahora. Cuando abrí, estaba rojo, respirando hondo como si quisiera contener una explosión. Clara a su lado lloraba con una perfección digna de un concurso escolar. Lágrimas brillantes, respiración entrecortada, la actuación completa. ¿Por qué la tocaste?, preguntó él. Intenté explicarlo. Señalé mi escritorio empapado, pero daba igual. Él ya había decidido la versión de la historia antes de preguntar. Clara sabía llorar en el momento exacto. Siempre lo supo. Mi padre no escuchó nada. Me ordenó disculparme. Dije que no. Y ese no fue el detonante. Me quitó el teléfono, la computadora y anunció que quedaba suspendido dentro de mi propia casa hasta que pidiera perdón. Indefinidamente. Clara sonrió detrás de él. Y así, en ese instante, supe que había terminado. Nada iba a cambiar mientras siguiera viviendo ahí. Lo que vino después, mi decisión de marcharme, el dinero que llevaba años guardando, la madrugada en la que dejé una nota sobre la mesa y cerré la puerta para siempre, es algo que te contaré en la siguiente parte. Aquella noche no dormí. No porque estuviera triste, sino porque por primera vez en mucho tiempo tenía una claridad absoluta. Llevaba años pensando que era yo quien debía aguantar, que tarde o temprano mis padres abrirían los ojos y verían la desigualdad con la que nos trataban. Pero mientras miraba mis apuntes empapados, las gotas cayendo sobre la alfombra y la sonrisa satisfecha de Clara todavía fresca en mi memoria, algo hizo clic dentro de mí. No era que mis padres no quisieran ver la realidad. Es que no les interesaba verla. Y una verdad así no se revierte. Cuando la casa finalmente cayó en silencio, o eso creí, seguí empacando mentalmente aunque mis manos seguían quietas. Tenía ahorrado el dinero que había juntado trabajando en la tienda, más de $3,000 escondidos en un sobre en el cajón de mi escritorio. Lo había guardado para la universidad, pero, de repente, la idea de usarlo para irme lejos se volvió mucho más sensata que seguir sosteniendo la farsa de la familia ejemplar. Estaba sentado en mi cama cuando escuché murmullos afuera. Me acerqué a la puerta. Eran mi madre y Clara, hablaban sin bajar la voz. No necesitaban hacerlo. Ellas asumían que yo estaba castigado, derrotado, encerrado. ¿No viste cómo se puso cuando tu padre le quitó el móvil?, decía mi madre. Clara soltó una risita pequeña. Pensé que iba a llorar. Se lo merecía. Solo querías una computadora prestada, suspiró mi madre, como si lo supiera todo. Y cuando me agarró, todavía me duele el brazo, añadió Clara, fingiendo un dolor que no existía. Era impresionante la facilidad con la que ambas podían convertir una mentira en una verdad emocional. No era solo que Clara manipulara, era que mi madre la reforzaba sin cuestionar nada. Esa conversación terminó de romper algo que llevaba años agrietado. Para ellas yo no era una persona, era un antagonista útil para sus narrativas. Cuando por fin se alejaron, cerré los ojos un momento y supe que ya no podría seguir viviendo allí sin perderme por completo. Respiré hondo. Saqué la mochila del fondo del armario. Metí ropa suficiente para varios días. Guardé el sobre con el dinero, mis documentos, un par de objetos que todavía tenían valor para mí. No me llevé nada extra. No valía la pena. El teléfono había quedado en manos de mi padre junto con la computadora, pero eso no importaba. Mis cosas importantes estaban conmigo. Programé la alarma para las 5 de la mañana. Cerré los ojos por unas horas aunque no descansé. Cuando el sonido del despertador rompió el silencio, me levanté sin pensarlo. Miré mi cuarto por última vez. La cama aún tendida, la alfombra con manchas de agua, el escritorio que había soportado tantas tardes de estudio. Nada allí me pertenecía realmente. Bajé en silencio. Escribí una nota de 8 palabras. No me busquen. Estoy bien. No volveré. Y la dejé sobre la mesa de la cocina. Abrí la puerta principal y dejé atrás aquella casa que nunca me había sentido propia. El aire frío del amanecer me golpeó la cara. Me subí al viejo sedán que había comprado con mis primeros ahorros. Arranqué y me alejé por calles vacías que se sentían irreales. No tenía miedo. Ni culpa. Solo una libertad extraña que pesaba ligera. Conducí 45 minutos hasta la casa de mi tío Rubén. Hacía años que no lo visitaba, pero nunca olvidé lo que me dijo una vez, medio en broma, cuando era niño. Si algún día necesitas un techo, aquí hay uno. No sabía si seguiría cumpliendo la promesa, pero tenía que intentarlo. Cuando llegué, él ya estaba despierto, con una taza de café en la mano,
como todos los mecánicos que empiezan el día antes que el resto del mundo. Miró mi mochila, miró mis ojos y simplemente dijo: «Pasa. Parece que necesitas sentarte». Y por primera vez en años, me senté sin miedo a ser juzgado. Rubén me sirvió café con demasiada azúcar, justo como me gustaba sin que yo se lo dijera. «¿Quieres contarme?», preguntó. Y entonces lo solté todo. No solo lo del portátil, ni el castigo absurdo, sino los años enteros de desigualdad. El favoritismo, el silencio, la manipulación, la impotencia de pelear contra una dinámica que siempre estuvo escrita antes de que yo naciera. Rubén escuchó. No interrumpió. No buscó culpables. No defendió a nadie. Cuando terminé, se quedó pensativo. Luego soltó una carcajada que no esperaba. «Así que tu padre te expulsó por defenderte. He visto idioteces en el taller, pero esta compite con la del tipo que intentó cambiar el aceite sin drenar el motor». No pude evitar reír también. Mi primera risa en días. Luego se acomodó en la silla y dijo: «Puedes quedarte aquí. Pero ya sabes, nadie vive gratis». No lo dijo como reproche, sino como una verdad simple, equilibrada. «¿Qué tendría que hacer?», pregunté. «Trabajo en el taller. Me falta gente. Si quieres, el puesto es tuyo. Te pago lo que corresponde y te enseño mecánica de verdad». No lo pensé ni un segundo. «¿Cuándo empiezo?». «El lunes». «Vale». Ese día, sin saberlo, firmé el comienzo de mi nueva vida. Una vida sin lágrimas ajenas dictando mis castigos. Una vida sin favoritismos. Una vida sin ser el villano de nadie. Solo yo, construyendo desde cero. Los primeros días en casa de mi tío Rubén se sintieron como aterrizar en un planeta distinto. No había gritos, ni favoritismos, ni puertas abriéndose sin permiso. El ambiente era tan tranquilo que tardé horas en dejar de esperar que alguien irrumpiera para decirme que estaba haciendo algo mal. El taller de Rubén era pequeño pero bullicioso, impregnado de olor a aceite quemado y metal caliente. No era un lugar glamuroso, pero era sincero. Todo lo que ocurría dentro tenía un propósito claro. Los mecánicos gritaban entre ellos, se reían, discutían, y aún así había más respeto en esos cruces que en todos mis años viviendo con mis padres. El primer lunes llegué antes que todos. Rubén me miró, sonrió y me lanzó un mono de trabajo. «Póntelo, muchacho. Hoy vas a ensuciarte». Y vaya que me ensucié. Empecé con tareas sencillas: cambiar aceite, revisar niveles, limpiar filtros. Luis, uno de los mecánicos, era un tipo robusto y risueño que llevaba años en el oficio. Me enseñó sin tratarme como un inútil. Marco, más serio y callado, se encargaba de corregir mis errores con una paciencia que nunca había visto en un adulto. A diferencia de mi padre, ellos no necesitaban gritar ni humillar para enseñar. Rubén se encargaba de los trabajos pesados, transmisiones, diagnósticos complicados, reconstrucciones. Pero incluso en medio del ruido del taller tenía tiempo para lanzar consejos o historias que mezclaban humor y experiencia. «Si un cliente vuelve», me decía, «es porque hiciste las cosas bien. Si vuelve gritando, es porque fuiste rápido pero descuidado. Aquí queremos los primeros». El ambiente me cambió más rápido de lo que esperaba. No tenía teléfono, no tenía computadora, pero tenía libertad. Tenía un lugar donde mi esfuerzo valía algo. Mi padre llamó a casa de Rubén 2 veces esa semana. Rubén dejaba sonar y no contestaba. A la tercera, levantó el auricular. «¿Está Matías ahí?», preguntó mi madre con un tono afligido que me conocía demasiado bien. Rubén la dejó hablar. «Necesitamos que vuelva. Esto ya se prolongó demasiado». «No va a volver», respondió él tranquilo. «Esto es un asunto familiar, Rubén. No te metas. Matías es casi adulto. Tomó una decisión. Además, ustedes tomaron la suya cuando decidieron que Clara podía pisotearlo cuando quisiera». «Eso no es cierto». «Claro que no». «¿Cómo no?». Y colgó. Apenas volvió a bajar el teléfono, me miró y dijo: «Prepárate. Van a venir». Tenía razón. Los días siguientes seguí aprendiendo. El taller se volvió mi escuela real. Mis manos dejaron de temblar al sostener herramientas. Mis movimientos se volvieron más precisos. Luis me felicitaba cuando lograba hacer algo bien a la primera. Marco me enseñó a confiar en mi oído para detectar fallas. Y Rubén me enseñó a confiar en mí mismo. A veces pensaba en Clara y su mirada triunfante la noche que salí. Imaginarla creyendo que yo estaba encerrado en mi cuarto, castigado, me alimentaba para trabajar más duro. Una tarde, 2 semanas después de haberme ido,
Rubén me pidió que revisara un Civic que necesitaba cambio de junta. Estaba debajo del auto, con las manos llenas de grasa, cuando escuché la campanilla de la puerta del taller. Me deslicé hacia afuera en la tabla rodante. Ahí estaban. Mi padre, mi madre y Clara. Y yo cubierto de aceite, sudor y mugre. Mi padre iba con su traje de oficina, mi madre con su ropa de siempre, Clara con ropa de marca. Ninguno parecía encajar en el taller. Y, sin embargo, ellos se creían superiores. Matías, dijo mi padre con tono de autoridad. Tenemos que hablar. Estoy trabajando. Rubén salió con una taza de café, apoyándose en la pared, observando. Esto es importante, insistió mi padre. Dejé las herramientas y me limpié las manos en un trapo. ¿Qué necesitan? Mi madre fue la primera en hablar. Queremos que vuelvas a casa. Ya fue suficiente. Has demostrado tu punto. ¿Qué punto?, pregunté. Que estabas enojado, respondió. Lo entendemos. Pero no puedes huir de tus problemas. Solté una carcajada breve. No huí. Me alejé de un lugar donde me castigaban por decir la verdad. Clara, que había permanecido callada, dio un paso adelante. Lo siento por lo que pasó, dijo con una voz que no le creía ni el perro de Rubén. Podemos dejarlo atrás. ¿Y por qué te disculpas?, pregunté. Por la pelea, murmuró ella. Por meterte en problemas. No por destruir mi trabajo. No por mentir. No por empujarme. No por actuar como si fueras la víctima. Clara apretó la mandíbula. Yo no mentí. Claro que sí. Y lo sabes. Mi padre se puso rojo. Matías, basta. ¿Vienes a casa o no? No. Este jueguito de independencia ya duró demasiado. Tengo 18. ¿Sigues en la escuela? Me inscribí en el programa nocturno. Me graduaré igual. Eso lo dejó en shock. No sabía nada de mi vida desde que me fui, porque jamás les importó antes. Somos tu familia, insistió mi madre. No actúan como tal. Hubo un silencio tenso. Clara cruzó los brazos. No entiendo qué encuentras aquí, dijo con desprecio. Trabajando en autos como si fueras, no sé, alguien sin futuro. Prefiero esto, respondí, a vivir en un lugar donde todo me lo daban sin enseñarme nada útil. La cara de Clara ardió de rabia. No soy una inútil, gritó. Nunca dije eso, repliqué. Pero yo sí estoy aprendiendo a ganarme la vida. Mi padre dio un paso violento hacia adelante, apuntándome con el dedo. Estás siendo irrespetuoso. Contuve una risa amarga. ¿Irrespetuoso? Tú me suspendiste de mi propia casa por defenderme de ella. Rubén intervino con una voz firme. Creo que es mejor que se vayan. Matías tomó una decisión. Mi padre intentó encararlo. No es asunto tuyo. Rubén no se movió ni un centímetro. Ahora lo es. Vive en mi casa. Trabaja en mi taller. Hubo un silencio pesado. Mi familia esperaba que cediera, que bajara la cabeza, que pidiera perdón como siempre. Pero no moví ni un músculo. Finalmente se marcharon. Antes de salir, Clara se volvió. Te vas a arrepentir. Nada de lo que he hecho me pesa, respondí. Y esta vez era verdad. Después de que mi familia salió del taller, el silencio que quedó fue tan denso que casi podía cortarse. Rubén se acercó, me dio una palmada breve en el hombro y murmuró. Eso estuvo duro, chico. Pero era necesario. Asentí. No me sentía triste ni eufórico. Era un cansancio profundo, el que llega después de sostener algo demasiado tiempo. Volví al trabajo como si nada. Terminé la junta del Civic, limpié mis herramientas y seguí adelante. Ese día entendí que, aunque doliera, por fin me estaba alejando de una vida que siempre me había apretado como un zapato pequeño. Las semanas siguientes fueron una mezcla de rutina intensa y aprendizajes nuevos. Aprendí a reconstruir frenos, diagnosticar pegas eléctricas, reparar escapes y afinar motores. Luis me hizo practicar cambios de neumáticos hasta que pude hacerlo en menos de 8 minutos. Marco me enseñó soldadura básica, mientras Rubén me daba tareas cada vez más complejas. El taller se convirtió en un hogar más estable del que jamás había tenido. Mi cumpleaños número 18 llegó sin un solo mensaje de mi familia. No lo esperaba, pero aún así, fue un golpe silencioso. Rubén lo recordó. En cuanto llegué al taller, me entregó una caja metálica azul. Todo mecánico necesita su propio juego de herramientas, dijo. Dentro había llaves combinadas, dados, puntas y 2 lámparas portátiles. Luis y Marco habían puesto dinero también. Luis me palmeó la espalda y sonrió.
para que empieces a armar tu vida. Ese regalo valía más que cualquier cosa que mis padres me hubieran dado. Me sentí parte de algo por primera vez en mucho tiempo. 4 meses después, ya tenía suficientes ahorros para comprar una camioneta vieja en una subasta. Una Hilux del 97, oxidada en los bordes, con un sonido de motor irregular, pero con alma. Rubén me dejó usar el taller después del horario. Entre Luis, Marco y yo, la desarmamos pieza por pieza. Reemplacé la correa de distribución, reconstruí el carburador, limpié sensores, ajusté válvulas, cambié frenos y reparé el escape. Fue mi primer gran proyecto. Y justo cuando la camioneta empezó a rugir como nueva, ellos volvieron a aparecer. No mi familia inmediata, sino los rumores. Tía Adriana llamó primero, una mujer que no hablaba conmigo desde Navidad hacía 3 años. Luego mi abuela. Después un primo al que apenas conocía. Todos con la misma frase. La familia está mal. Necesitan que regreses. Ignoré todos los intentos de contacto. Cada llamada era una soga que querían lanzarme para arrastrarme de vuelta al pozo donde habían intentado hundirme durante años. Hasta que un día Rubén me pidió que fuera a su oficina improvisada, una mesa con papeles, herramientas y un termo gigantesco, y cerró la puerta detrás de él. «Llevas ya 9 meses aquí», dijo. «Has aprendido más en este tiempo que muchos en 2 años». Yo lo escuché en silencio, sin entender a dónde iba. «Creo que es hora de hacerlo oficial». «¿Oficial? ¿Qué?» Una sonrisa cruzó su rostro curtido. «Quiero que seas mi socio». Me quedé helado. «No un 50/50 todavía», continuó, «pero sí un 20% del taller. Si sigues trabajando como hasta ahora, subirá». Sentí que el piso se abría, pero no para caer, sino para elevarme. «¿Y cuál es el truco?», pregunté. «No hay truco, Matías. Lo has ganado. Además, ya no tengo 20 años. Prefiero construir esto contigo antes que venderlo cuando me canse». Apreté su mano sin pensarlo. Ese momento fue más que un acuerdo. Fue la primera vez que un adulto confiaba en mis incondiciones ocultas. Los papeles se firmaron. Desde ese día, yo ya no era un empleado. Era propietario. Ese verano fue el más intenso de mi vida. El taller comenzó a llenarse tanto que tuvimos que contratar a un mecánico más, don Ricardo, experto en diagnósticos eléctricos. Cada día era un reto. Cada día aprendía algo nuevo. El negocio prosperaba y, por primera vez, yo también. A finales de agosto, tenía dinero suficiente para alquilar un pequeño estudio. Nada lujoso, pero era mío. Rubén me ayudó a llevar mis cosas, que no eran muchas, y cuando dejamos la última caja, me dijo: «Hijo, estás haciendo las cosas bien. Tu padre no sabe lo que perdió». Tenía razón. Y aunque no lo dije en voz alta, yo también lo sabía. Pero como todo en mi vida, la calma no duró demasiado. A mediados de septiembre comenzaron los problemas. No los míos. Los de ellos. Primero fue una llamada de mi abuela al taller, saltándose cualquier línea que pudiera bloquearla. «Matías, por favor, habla con tus padres», dijo sin preámbulos. «¿Para qué? Las cosas están mal. Siempre lo estuvieron. Tu hermana está en problemas muy serios». Algo en su voz me hizo enderezarme. «¿Qué tipo de problemas?». Hubo un silencio cargado. «Está embarazada». No dije nada. El aire se volvió espeso alrededor de mí. 4 meses ya, añadió. Y el padre del bebé desapareció. Cerré los ojos un instante. «Lamento escucharlo», dije finalmente. «Matías, tu familia te necesita». Ellos necesitaron que yo pidiera perdón por defenderme. Yo necesité que me escucharan. Ya sabes cómo terminó. ¿Vas a ser así de cruel? No, abuela. Estoy siendo honesto. Clara tomó decisiones. Ahora le toca asumirlas. Colgó antes de que pudiera decir algo más. El silencio que dejó detrás no fue doloroso. Fue liberador. Luis se enteró porque notó que estaba inquieto. Me escuchó, tragó saliva y dijo lo que yo no me atrevía a formular. Tu hermana vivió como si nunca hubiera consecuencias. Algún día eso iba a cambiar. No te corresponde arreglarlo. Tenía razón. Y aún así, esa noticia era apenas el comienzo del caos que se venía. La noticia del embarazo de Clara corrió por toda la familia como un incendio mal apagado. Y como siempre ocurría con ellos, en lugar de preguntarse cómo habían llegado a esa situación, intentaron buscar un salvavidas. Y ese salvavidas, por supuesto, tenía mi nombre. En las semanas siguientes,
El teléfono del taller sonó más veces de lo que había sonado en los últimos 10 meses. Tía Adriana. El primo Samuel. La madrina segundo grado que nadie sabe porque sigue siendo madrina. Todos tenían el mismo discurso. Tu mamá está agotada, Matías. Tu padre no da abasto. Clara está muy afectada. Un bebé es una responsabilidad enorme. Eres el mayor. Debes apoyar. Yo seguía trabajando mientras escuchaba todo eso, y aunque una parte ancestral en mí se revolvía con la palabra familia, la parte que había recuperado mi dignidad respondía por mí. Ellos eligieron construir esa dinámica. No me toca desarmarla. Rubén, al escuchar alguna de esas llamadas, solía resoplar. Ay, muchacho, la familia solo se acuerda de uno cuando les conviene. Lo decía con un tono que mezclaba sabiduría y cicatrices propias. Pero entonces ocurrió lo inevitable. Mi padre apareció en persona. Yo estaba ajustando una transmisión cuando escuché la puerta del taller abrirse. No necesitaba mirar para saber que era él. La forma tensa de caminar, el silencio contenido, la respiración pesada, todo eso me era demasiado familiar. Me levanté despacio, limpiándome las manos en un trapo. Estaba diferente. Menos firme, menos seguro, casi encorvado. Su traje, ese que siempre llevaba impecable, estaba arrugado. El cansancio se le notaba en los ojos. Matías, dijo con una voz que no recordaba haberle escuchado. Necesitamos hablar. Estoy escuchando, respondí, manteniendo las herramientas cerca por costumbre, no por amenaza. Clara está embarazada. Va a tener el bebé. Necesitamos ayuda. Miré su expresión. No había autoridad. No había ira. Solo desesperación. ¿Ayuda con qué? Con todo, admitió. Tu madre no puede trabajar tantas horas ahora. Y yo, estoy haciendo lo posible. Pero no alcanza. No podemos mantener un bebé. Consigue un segundo trabajo, dije sin levantar la voz. Tengo 52 años, respondió él, casi indignado. No puedo con 2 empleos. Lo miré fijo. Yo tenía 17 cuando trabajaba y estudiaba. También cargaba con todo. Así que sí, puedes encontrar la forma. Apretó los dientes. ¿Por qué eres tan duro?, preguntó. No soy duro. Solo dejé de cargar problemas que nunca fueron míos. Mi padre respiró hondo, como si el aire pesara. ¿De verdad vas a dejarnos solos en esto? Ustedes me dejaron solo desde que Clara aprendió a llorar para conseguir lo que quería. No respondió. Se pasó una mano por el rostro, derrotado. Solo piénsalo, dijo antes de marcharse. Pero la verdad es que él sabía, igual que yo, que mi decisión ya estaba tomada. Ese invierno fue una tormenta para ellos. Para mí, fue la primera vez que viví sin miedo. Rubén me dejó quedarme un par de horas extra cada semana para aprender más cosas del taller. Quería que yo creciera y se notaba. Mientras tanto, mi departamento, pequeño, con paredes desnudas y un colchón barato, se convirtió en el primer lugar en el que podía respirar sin tensión. Mientras tanto, mi familia se hundía. Me enteraba de todo porque la gente que los conocía solía venir al taller. Tu papá tuvo que pedir otra hipoteca, dijo un cliente habitual una mañana. Tu mamá anda buscando otro empleo parcial, comentó otro. Clara va a dejar la escuela. El embarazo la tiene agotada, añadió la señora que siempre traía su coche gris. Yo asentía, agradecía la información, y seguía trabajando. A finales de febrero nació la bebé. Lo supe por una publicación en redes compartida por un primo lejano. Clara con ojeras profundas, sonriendo apenas mientras abrazaba un bultito envuelto en una manta rosa. Mis padres detrás, con esa mezcla de orgullo triste y cansancio acumulado que aparece cuando la realidad golpea más fuerte que las expectativas. La bebé tenía los ojos de Clara y la nariz de mi padre. La sostuve en la pantalla unos segundos. No sentí nada. Ni rechazo, ni afecto, ni curiosidad. Solo distancia. Poco después, mi abuela volvió a llamar. Matías, cariño, ya tienes una sobrina. ¿No quieres conocerla? No. Es familia. Y yo también soy familia. Eso nunca los detuvo para ignorarme. Hubo un silencio largo, de esos que pesan más por lo que no se dice. Están sufriendo, Matías, murmuró finalmente. La bebé necesita cosas. Clara está abrumada. Tus padres están trabajando día y noche. Debieron haber pensado en eso cuando decidieron que nunca tendría consecuencias. Estás siendo cruel. No, estoy siendo justo. Colgué. Y por primera vez, no me sentí culpable.
Los meses avanzaron rápido. Mi familia estaba cada vez peor. Deudas, agotamiento, discusiones internas, gastos de bebé, mala administración. Todo era una bola de nieve inevitable. Y la verdad es que, durante años, ese caos había sido mi carga. Ahora ya no lo era. Para la primavera, el caos en la casa de mis padres se había vuelto una cadena de problemas sin respiro. La bebé, que supe que se llamaba Amalia por una foto filtrada en redes, lloraba a todas horas. Clara no dormía, no estudiaba, no trabajaba. Mi madre estaba desbordada. Y mi padre, bueno, mi padre era una versión erosionada de sí mismo. Yo jamás quise su mal. Pero tampoco era mi responsabilidad reparar el desastre que ellos mismos habían cultivado durante años. Un día, mientras Luis y yo reemplazábamos el motor de una camioneta, él me miró fijo y dijo: «Lo tuyo es poético, ¿sabes? Ellos te trataron como si valieras menos que nada, y ahora tú estás mejor que todos juntos». Se lo agradecí con una sonrisa cansada. Sabía que tenía razón, aunque también sabía que la poesía a veces es cruel. Para el verano, la situación de mi familia ya no era un rumor. Era pública. La gente hablaba de ellos abiertamente, del dinero que les faltaba, del agotamiento de mis padres, de Clara incapaz de cuidar de su propia hija sin ayuda constante. Y aún así, ni una sola vez pensaron en asumir su responsabilidad sin arrastrarme de vuelta. La caída final llegó como llega todo lo inevitable, sin aviso. Una tarde de julio, mientras ajustaba pastillas de freno, vi a tía Linda entrando al taller. Ella era, de toda mi familia, la única que nunca me había juzgado. No intentaba manipularme, ni exigirme nada, ni repetir discursos vacíos sobre unidad familiar. Me saludó con un abrazo torpe, como quien duda si tiene derecho a darlo. «Matías», dijo con voz baja, «necesito contarte algo antes de que lo escuches por ahí». La llevé a la pequeña sala con la máquina de café. Se sentó, respiró hondo y soltó: «Van a perder la casa». Me quedé quieto, como si la frase hubiera congelado el aire. El banco les dio 60 días para ponerse al día con los pagos. «¿Cuánto deben?», pregunté. «Casi $20,000. Una cifra que, en ese momento, yo podía pagar. Era casi exactamente el dinero que había estado ahorrando para emergencias o para crecer en el taller. Tía Linda me miró a los ojos, como si supiera exactamente lo que estaba luchando internamente. «No te estoy pidiendo que los ayudes», aclaró. «Solo quería que lo supieras, por si algún día necesitas este dato para cerrar tu historia». Le agradecí, desde el fondo de mi pecho, honestamente. Pero esa conversación me dejó con un peso extraño. Porque era cierto que podía pagar esa deuda. Podía resolverles el problema. Podía salvarlos. Pero también era cierto que, si lo hacía, jamás aprenderían nada. Volverían a verme como su recurso, su cajero automático emocional y económico. Me usarían de nuevo. Y yo volvería a ese lugar donde siempre fui el plan B. Así que no les ayudé. Perdieron la casa en noviembre. Se mudaron a un pequeño apartamento de alquiler, 2 habitaciones para 4 personas. Sé que fue difícil. Sé que sufrieron. ¿Me dolió? Sí, pero no lo suficiente para hacer que olvidara todo lo que me habían hecho cargar durante años. Cuando llegó diciembre, recibí una tarjeta navideña. La única en mucho tiempo. No de mis padres. De Clara. La tarjeta tenía una foto de la niña, ya casi de 1 año, con un gorrito rojo y una sonrisa pequeña. Dentro, un mensaje escrito con letra adornada. «Feliz Navidad. De parte de tu sobrina, Amalia. Le encantaría conocer a su tío algún día. Vivimos en calle 847 Pine Street, por si quieres visitarnos». El intento de manipulación emocional era tan evidente que dolía. Lo pensé de verdad. Me quedé viendo la foto durante minutos, intentando sentir algo más que una distancia enorme. Pero entonces recordé la sonrisa de Clara el día que mi padre me arrebató mi teléfono. Recordé su mentira descarada. Recordé cómo mis padres siempre avalaron todo. Doblé la tarjeta con cuidado y la tiré a la basura. Rubén lo notó. Siempre lo notaba todo. Me sirvió café y preguntó: «¿Algo te pesa?». Le conté, sin entrar en detalles, pero lo suficiente. «Podrías ir a ver a la niña», sugirió. «No tiene la culpa». «Ella no», admití. «Pero si voy, Clara y mis padres van a pensar que todavía pueden tirar de mí». Rubén asintió lentamente. A veces, cortar el ciclo es el acto más duro, pero también el más justo. Y por primera vez, alguien entendió exactamente lo que yo estaba haciendo.
Durante los meses siguientes, mi vida siguió avanzando. El taller creció, yo también. Mi estabilidad emocional y económica comenzaba a sentirse como un logro propio, no como algo prestado. Mientras tanto, escuchaba murmullos esporádicos sobre mi familia. Supe que mi padre había conseguido un empleo menor, que mi madre trabajaba desde casa haciendo tareas administrativas, que Clara seguía sin rumbo claro y sin idea de responsabilidad. Yo seguía sin buscarlos. Y ellos, aunque lo intentaban a través de terceros, ya casi habían dejado de esperar algo de mí. Pero entonces ocurrió algo que nunca creí que viviría. Mi padre volvió a aparecer. Solo que esta vez, distinto. Se presentó en el taller una tarde lluviosa, sin aviso y sin la postura altiva de antes. Caminaba como si cada paso pesara más que el anterior. No abrió con regaños. No pidió dinero. No exigió nada. Solo dijo: Matías, necesito hablar. Mi padre estaba empapado por la lluvia, con el cabello pegado a la frente y las manos temblorosas. Nunca lo había visto así. No era el hombre autoritario que entraba a una habitación creyéndose dueño de toda verdad. Era solo un hombre cansado, desgastado por una vida que ya no podía controlar. Se quedó de pie unos segundos frente a mí mientras yo terminaba de ajustar un perno. No dije nada. Le di ese pequeño espacio para que hablara, para que decidiera cómo empezar. Sé que no tengo derecho a pedir nada, dijo finalmente, con una voz rota que reconocí apenas. No estoy aquí por dinero, ni por favores. Esas palabras me sorprendieron más de lo que debería admitir. Me limpié las manos en un trapo viejo y crucé los brazos, esperando a que continuara. Solo, he tenido tiempo para pensar, añadió. Tiempo para ver cosas que antes no veía. O no quería ver. Mis pulmones se tensaron sin que yo lo decidiera. Quiero reconocer lo que no admití durante años. El taller quedó en silencio. Incluso Rubén, desde su oficina, dejó de mover papeles. Era como si todo el lugar contuviera la respiración. Mi padre alzó la vista y, por primera vez que recuerdo, no había orgullo en sus ojos. Solo sinceridad. Lo que hicimos estuvo mal, dijo con un tono más bajo. Lo que yo hice estuvo mal. No supe qué sentir. Continuó. Aquel día, cuando Clara destruyó tus cosas, cuando te acusó. Yo no escuché nada. Solo creí lo que quise creer. Pensé que estaba protegiéndola. Pensé que estaba siendo un buen padre. Su voz se quebró apenas. Pero ahora lo veo. Te fallé. Te fallamos. El aire del taller se volvió más denso, casi irrespirable. Porque esas eran las palabras que había esperado durante años. Palabras que, cuando más las necesité, nunca llegaron. Ahora estaban ahí, pero tarde, arrastradas por el peso de otras consecuencias que no tenían nada que ver conmigo. No dije nada. Me limité a mirarlo, sin rencor, sin alivio, solo con una distancia que ya no podía deshacerse. No espero que regreses, continuó. No espero que nos perdones. Solo quería que supieras, que lo entiendo, que sé lo que hicimos. Se frotó los ojos con la mano, agotado. Has hecho mucho con tu vida, Matías, murmuró. Mucho más de lo que imaginé. Ojalá hubiera visto eso antes. No supe qué responder. No quería prolongar la escena ni torturarlo, pero tampoco podía suavizar algo que ya estaba escrito. Gracias por decírmelo, dije finalmente. Y lo dije en serio. Él asintió, sin intentar acercarse ni tocarme. Simplemente dio media vuelta y se alejó bajo la lluvia, caminando hacia un coche que ni siquiera era suyo sino prestado por un vecino, según me habían contado. Lo observé irse hasta que desapareció en la esquina. Y entonces me di cuenta de algo que jamás había sentido antes. Ya no estaba enojado. El resentimiento que había cargado durante años no existía ya. No quedaba rabia ni deseo de venganza. Solo quedaba un vacío tranquilo, una distancia establecida, un límite al fin respetado. Era extraño, liberador, triste, pero real. Rubén salió unos segundos después, apoyándose en el marco de la puerta. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. No sé qué sentir, admití. A veces, cuando uno deja de cargar un peso, el cuerpo tarda en darse cuenta de que ya no está. Asentí otra vez. No tienes que volver a ese lugar para cerrar nada, añadió. A veces el cierre es simplemente seguir adelante. Y tenía razón. El cierre había ocurrido hacía años. Mi padre solo estaba leyendo el final del libro tarde. Los meses siguientes transcurrieron sin sobresaltos. Yo seguí trabajando en el taller, aprendiendo más cada día. Rubén, fiel a su palabra,
Continuó enseñándome lo que sabía, incluso conocimientos avanzados que guardaba para mecánicos de confianza. El negocio prosperaba, y yo con él. Mi vida se sentía, por primera vez, mía. Tenía un pequeño estudio que estaba empezando a decorar con calma, algo que nunca pude hacer en casa de mis padres, y había conocido a alguien. Una chica que vino al taller por una revisión de rutina. Maestra, inteligente, dulce. Se reía de mis chistes malos y le encantaba que supiera arreglar cosas con las manos. Con ella, todo era sencillo. No necesitaba justificar quién era ni de qué familia venía. Mientras tanto, mi familia seguía enredada en sus propios problemas. No porque yo los deseara, sino porque eran las consecuencias naturales de años de decisiones sin límites ni responsabilidad. Mi madre tenía un horario algo más estable, pero el sueldo seguía siendo bajo. Mi padre trabajaba en retail, un empleo lejos del nivel profesional que solía tener. Clara seguía viviendo con ellos, trabajando medio tiempo en una cafetería sin estabilidad. La niña, Amalia, ya tenía casi 3 años. A veces llegaba a mis oídos algún comentario sobre ella, que había dicho sus primeras frases, que era traviesa, que tenía una risa contagiosa. Pero todo me llegaba como si viniera de una vida ajena, de una familia que ya no era la mía. Y yo, ya no sentía ganas de acercarme. No por rencor, sino porque por primera vez estaba donde siempre debí estar. Al lado de mí mismo. Los siguientes meses fueron, sin exagerar, los más estables que había tenido en mi vida. Me acostumbré a levantarme antes del amanecer, preparar café fuerte en mi pequeño estudio, conducir al taller mientras la ciudad aún despertaba, y pasar horas entre herramientas, motores y la voz constante de Rubén diciéndome: «Escucha al auto, Matías. Siempre te dice lo que necesita». Por primera vez, no vivía con sobresaltos emocionales, ni caminaba con la sensación de que en cualquier momento alguien iba a culparme de algo. Mi rutina era simple, honesta, productiva. Cada día era una suma de pequeños progresos. Pero el pasado, aunque no regresara en forma de culpa, seguía rondando a través de terceros. A finales de otoño, un cliente que conocía a mi padre comentó casualmente: «Tu viejo parece cansado. Más de lo normal». Otro, un vecino de mis padres, añadió mientras recogía su auto: «Tu mamá está estresada, dicen que casi no duerme». Y siempre, había quien mencionaba a Clara. «Esa muchacha no se acostumbra a la responsabilidad, ¿eh?». Cada comentario era una confirmación de algo que yo ya sabía. Sin límites, sin responsabilidad y sin consecuencias, la vida termina cobrándolo a su manera. Y a ellos les estaba cobrando todo junto. A finales de enero, cuando el invierno era más frío y los motores sufrían más que la gente, Rubén me llamó a su oficina improvisada. Entré, limpiándome las manos de grasa. Él tenía un gesto serio pero no tenso. «Siéntate un momento, Matías». Obedecí. «Hace 4 años te traje aquí como un favor, como un techo temporal, pero ahora quiero que entiendas algo. Ya no eres un aprendiz. Ya no eres el chico que escapó de una casa enloquecida». Me miró fijo, como quien evalúa el valor de alguien por dentro y no por fuera. «Este taller solo funciona porque tú estás aquí». No supe qué decir. Rubén continuó: «Quiero convertirte en socio al 50%. Mi cerebro tardó unos segundos en procesarlo. «Medio taller, mío», murmuró. «Merecido. Y además lo necesito. No voy a estar aquí para siempre. Quiero dejar esto en manos de alguien que no solo es buen mecánico, sino buena persona». Sentí un nudo en la garganta. No de tristeza, de orgullo, de haber construido algo con mis propias manos. Apreté su mano con fuerza. «Gracias. De verdad». Con los nuevos papeles firmados y un segundo local en planes para abrir en primavera, mi vida estaba en un momento que nunca habría imaginado. Tenía un negocio propio. Una casa que estaba empezando a remodelar los fines de semana. Una relación que me hacía sentir visto, escuchado y valorado. Una estabilidad emocional que jamás tuve creciendo. Era un contraste tan gigantesco con mi vida anterior que a veces me despertaba en mitad de la noche esperando un grito, un portazo, un reproche. Pero no había nada. Solo silencio. El silencio de una vida ordenada por elección propia. Mientras tanto, la situación de mi familia seguía hundiéndose con cada temporada. No de forma dramática ni trágica, sino de esa forma lenta y acumulativa en la que se derrumban los edificios que tuvieron mal cimiento desde el primer día. Mi padre trabajaba como supervisor en una tienda, lejos de su carrera anterior. Mi madre hacía horas adicionales desde casa sin mucha paga.
Clara seguía viviendo con ellos, a medio tiempo en una cafetería, sin planes claros. La pequeña Amalia estaba creciendo en medio del caos, aunque no tenía la culpa de nada. A veces alguien en el taller decía: «Tu sobrina es muy bonita», me contaron. Yo respondía con un simple «me alegro» y seguía con mi trabajo. No iba a retroceder a un lugar donde siempre fui la última opción. No después de haber aprendido quién era yo sin ellos. Entonces, un día de finales de invierno, mientras ajustaba los frenos de un todoterreno, escuché una voz en la entrada del taller. Esa voz. Matías. Era mi padre. Otra vez. Pero ya no traía petición, ni desesperación, ni exigencia. Traía algo distinto. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos 2. Más arrugas, espalda más encorvada, ojos más apagados. Supe en ese instante que algo había cambiado, y que lo que estaba a punto de decir no sería una súplica, ni una exigencia. Sería algo más grande, algo que llevaba tiempo acumulándose. Me limpié las manos y lo miré con calma. ¿Qué necesitas? Él tragó saliva, como quien está a punto de confesar un delito o un secreto olvidado. Quería venir a verte para decirte algo. Se acercó un paso. No quiero que regreses. No quiero que nos mantengas. No quiero nada de ti. Otro paso. Solo quiero que sepas que me equivoqué. Que nos equivocamos. Y que lo sé. Respiró hondo. Y entonces, con la voz más sincera que jamás le escuché, dijo: «Lo siento, hijo». En ese momento entendí algo importante. El perdón no siempre repara. No siempre reconcilia. No siempre reconstruye. Pero a veces, cierra la última puerta que quedaba abierta. Sentí paz. Una paz silenciosa, limpia, profunda. Lo miré a los ojos y dije: «Gracias por decírmelo». No hubo abrazo. No hubo lágrimas. Ni promesas. Solo un reconocimiento tardío que marcó el fin definitivo de una historia que ya no me pertenecía. Mi padre se fue caminando, despacio, como si cada paso fuera un peso menos que cargar. Y yo me quedé allí, sintiendo algo que no había sentido nunca cuando se trataba de él. Ligereza. No he vuelto a buscarlo. Él no ha regresado. Y eso, sorprendentemente, no me duele. Por primera vez, el silencio entre nosotros no es una herida. Es un descanso. Mi vida sigue adelante. Con mis manos, mis herramientas, mis decisiones. Y ahora sí, por fin, mi historia es mía. La vida, cuando por fin encuentra estabilidad, no se siente como un estallido ni como una épica cinematográfica. Más bien, se siente como un motor recién calibrado, firme, constante, sin ruidos extraños. Así era mi vida ahora. Durante los meses siguientes, el taller prosperó más de lo que Rubén y yo imaginábamos. La gente confiaba en nuestro trabajo porque era honesto, detallado, y porque nunca prometíamos lo que no podíamos cumplir. Poco a poco, los clientes dejaron de ser clientes y se volvieron casi una comunidad. Nos traían café, pan, historias, encargos para sus hijos, sobrinos, vecinos. La fama del taller fue creciendo, y con ella, la idea de abrir un segundo local dejó de ser un sueño y pasó a ser un plan real. Recuerdo la noche en la que Rubén y yo, después de cerrar, nos quedamos sentados en el capó de una camioneta recién reparada, bebiendo café y viendo cómo el sol se hundía detrás de los edificios. Cuando yo era joven, dijo él sin quitar la vista del horizonte, pensé que los talleres eran solo grasa, metal y ruido. Me equivoqué. En realidad son refugios. Lugares donde la gente llega rota, pero no siempre es el auto el que necesita arreglo. Lo miré, y supe que me hablaba más de mí que del motor que acabábamos de reparar. Este lugar también te arregló a ti, añadió con media sonrisa. No lo negué. Era verdad. Mi relación con Elena, la maestra que había conocido meses atrás, también se fortalecía. Salíamos a caminar los domingos, cocinábamos cosas que a veces nos quedaban fatal, veíamos películas viejas que ella adoraba y yo apenas entendía, y hablábamos de su vida escolar y de mis proyectos con el taller. Con ella aprendí algo que en mi casa nunca existió: la calma, la comprensión, el cariño sin condiciones. Nunca me preguntó detalles de mi pasado. Solo me escuchó el día que decidí contarlo. Te mereces estar aquí, me dijo, rozando mi mano con la suya. No por huir de algo, sino por haber construido esto con tus propias manos. Y así, en pequeñas conversaciones, me di cuenta de que la felicidad no siempre llega como un rayo. A veces aparece despacio, paso a paso, hasta que un día te despiertas y notas que ya no te duele nada.
Mientras mi vida avanzaba, la situación de mi familia continuaba deteriorándose. No de forma trágica o repentina, sino con una lentitud casi triste. Mi padre seguía trabajando en la tienda, siempre cansado. Mi madre hacía lo que podía desde casa. Clara parecía detenida en el tiempo. No estudiaba, no tenía estabilidad laboral, y cada nueva responsabilidad sobre su hija la empujaba más y más hacia un agotamiento emocional difícil de esconder. Supe, porque siempre había alguien en la ciudad que venía al taller y contaba algo, que habían intentado mudarse de ese pequeño apartamento, pero no podían costear un lugar mejor. Supe que Amalia, con 3 años, era risueña, inquieta, curiosa. Supe que Clara seguía esperando que alguien más la rescatara. Pero también supe que ya no era mi papel. Cada vez que alguien mencionaba a la niña, yo sentía algo parecido al eco de un tambor lejano. No dolor, no nostalgia, solo una conciencia suave, distante, como quien mira un paisaje desde muy lejos. Yo no tenía espacio en esa historia, y ellos tampoco en la mía. Una tarde cualquiera, mientras revisaba la suspensión de una SUV, Rubén entró con una carpeta bajo el brazo. «Es oficial», dijo, agitando los papeles. «Tenemos aprobación para abrir el segundo taller». Me quedé viendo el documento como si fuera un trofeo que jamás pensé obtener. «Y quiero que esta vez seas tú quien lo dirija», añadió. Completamente. Mi corazón dio un vuelco silencioso. Dirigir un taller entero. Mi taller. «Rubén, ¿estás seguro?», pregunté. «Más seguro de lo que estuve al casarme la primera vez», respondió riendo. «Y créeme, eso es mucho decir». Le devolví la risa, porque en ese momento entendí que había llegado a un punto que, años atrás, era inimaginable. Yo, el chico que había sido castigado injustamente por defender la verdad, el chico al que le habían destruido su proyecto de clase, el chico que había sido obligado a pedir perdón por algo que no cometió. Ese chico ya no existía. Ahora había un hombre que construyó su vida desde cero, que eligió sus caminos, que puso límites, que aprendió un oficio con las manos y la cabeza, que encontró un hogar donde nadie lo gritaba ni lo usaba, que creó, pieza a pieza, algo que él mismo podía llamar suyo. Un día, mientras cerraba mi propio local por primera vez, Elena llegó con 2 cafés calientes. «¿Listo?», me preguntó. «Listo», respondí. Nos quedamos unos minutos fuera, viendo el rótulo del nuevo taller iluminado por las luces de la calle. Mi nombre estaba allí, en grande. «Te dije que te lo merecías», dijo, apoyando su cabeza en mi hombro. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía razón. No porque me lo regalara a alguien, no porque lo exigiera, sino porque lo había construido paso a paso, motor a motor, día tras día. Mi vida ya no era un eco de la vida de otros. Era la mía, por fin. Y mientras bajábamos las luces y caminábamos hacia el coche, entendí la verdad más simple de todas. A veces, alejarse no es abandonar la familia. Es salvarte a ti mismo. Y yo lo había logrado. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.